Soluciones por sustitución. Hasta el momento hemos trabajado con ecuaciones diferenciales de primer orden, en lo que viene siendo este capítulo 2. Primero trabajamos con ecuaciones separables o de variables separables. Luego trabajamos con ecuaciones diferenciales lineales. Luego trabajamos con ecuaciones diferenciales exactas. Ahora vamos a trabajar con algunas ecuaciones diferenciales en las que vamos a hacer sustituciones adecuadas, dependiendo de la forma de la ecuación diferencial, para encontrar una solución. Bien, para encontrar como tal solución a esas ecuaciones diferenciales. Básicamente aquí vamos a estudiar tres tipos de ecuaciones. Las primeras serán homogéneas, las segundas serán ecuaciones de Bernoulli y la tercera serán algunas ecuaciones con una forma muy específica en la cual se usa una sustitución y se resuelve por separación de variables. Vamos a empezar con las ecuaciones homogéneas. En este caso, las homogéneas no son homogéneas como lo habíamos definido anteriormente. Anteriormente una ecuación lineal era homogénea si estaba igualado a cero. Bien, básicamente una ecuación diferencial lineal de primer orden, por ejemplo, se decía que era homogénea si era de esta forma. Acá sub 0 de x por y. Y aquí, en lugar de tener la función g de x, entonces poníamos la función constante 0. A esto se le llamaba una ecuación lineal homogénea. Pero acá vamos a usar la misma terminología, pero no es homogénea en ese mismo sentido. Bien, bueno, ¿qué es una ecuación diferencial homogénea? Como lo vamos a definir ahora mismo. Una función se dice que es homogénea si tiene esta propiedad. Tenemos una función en dos variables, una función básicamente en dos variables, f de x, y, se dice que es homogénea si f evaluado en tx, ty es t elevado a la alfa por f de xy. Bien, es algo de este estilo. Por ejemplo, si nosotros, en este caso se dice que es homogénea de grado alfa. Si nosotros tomamos como ejemplo la función f de xy igual a x por y cuadrado, por ejemplo, y calculamos f de tx, ty, ¿esto sería qué? Esto sería, donde está x, pues cambiamos por tx, y donde está y, cambiamos por ty. ¿Cuánto da todo esto? Listo. Ahora sí ya, creo que ya me escuchan, ¿no? Bien, entonces hacemos las cuentas y observen que esto nos da t al cubo x por y cuadrado. Y x por y cuadrado es la función, es decir, esto es t al cubo
por la función f de xy. Por lo tanto, vemos que es de esta forma, t a la alfa por la misma función. En este caso, vemos que es una función homogénea y se dice que es homogénea de grado 3, ¿vale? Es homogénea de grado 3. Eso es lo que es una función homogénea. Bien, ahora, aplicado a lo que viene siendo una ecuación diferencial, ¿qué es una ecuación diferencial homogénea en este sentido? Vale, la forma que debe tener es la misma forma que tenían las ecuaciones diferenciales para trabajarla por exactas. Bien, es decir, de la forma mxy de x más n de xy de y igual a 0. Una vez tenemos una ecuación diferencial de esta forma, entonces para que esta ecuación diferencial sea homogénea, lo que vamos a ver o lo que vamos a pedir es que tanto m como n sean funciones homogéneas del mismo grado. Bien, deben ser ambas funciones homogéneas del mismo grado. Es decir, que m de tx, ty debe ser t a la alfa por m y n evaluado en tx, ty debe ser también t a la alfa, pero por n. Bien, deben ser exactamente del mismo grado. Si son del mismo grado, entonces podemos hacer una de las siguientes sustituciones para resolver la ecuación diferencial. Las sustituciones posibles básicamente son las siguientes. Vamos a calcular, o bueno, vamos a sustituir. Podemos sustituir y igual a u por x, ¿bien? Y en caso de sustituir y igual a u por x, lo que vamos a calcular es el diferencial de y. Entonces, ¿el diferencial de y qué es? Bueno, acá vamos a tener un producto, ¿vale? Esto va a ser entonces el primero por la derivada del segundo, sería u de x, más la derivada del primero por el segundo, x de u. ¿Bien? Este sería el diferencial de y. Si nosotros hacemos esta sustitución, sustituimos y sustituimos el diferencial de y, entonces nos va a quedar una ecuación que se va a resolver por variables separables. Bien, otra sustitución posible sería hacer algo del estilo x igual a b por y. Igual acá tenemos un producto, entonces calculamos ahora es el diferencial de x, y el diferencial de x, ¿quién será? Va a ser b por dy más y por db. Sustituimos ambas cosas y nos va a quedar una ecuación diferencial en términos de lo que vendría siendo u y y, ¿vale? Y también se resuelve por variables separables. Ambas sustituciones, cualquiera de las dos sustituciones son viables, son posibles, pero sobre la práctica vamos a ver que de pronto alguna puede ser más conveniente que otra. Más o menos la ecuación diferencial nos va a indicar cuál podría ser mejor. Hay algunas en las que da totalmente igual, porque si se hace una o la otra, la complejidad es exactamente la misma, pero hay en algunas otras en las cuales tal vez una sustitución es mejor que otra. Mejor en el sentido que se necesitarán menos cuentas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar ejemplos. Vamos a ir acá a la parte de los ejercicios. Dice, de la 1 a la 10 resuelva ecuación diferencial mencionada por sustitución apropiada. De la 1 a la 14 son homogéneas. Entonces vamos a hacer una de la 1 a la 10 y luego hacemos uno del 11 al 14. A ver, qué sé yo, vamos a mirar, por ejemplo, el problema número 8. Vamos a verificar primero que es homogénea. Bien. Entonces, para verificar que es homogénea o para ver que es homogénea, lo que debemos hacer es lo siguiente. Bien, acá tenemos dy de x igual. En el numerador x más 3y y en el denominador 3x más y. Vamos a buscar la forma. ¿Cuál es la forma? mxy de x más nxy de y igual a 0. Entonces, por ejemplo, multiplicamos todo esto en cruz y nos queda 3x más y por dy igual a x más 3y por dx.
Entonces, a partir de esto, encontramos que es de la forma x más 3y de x menos, vamos a poner acá esto como un factor, el menos, 3x más y de y igual a 0. Bien, vale. Ahora lo que vamos a proceder, una vez tenemos esta forma, identificamos nuestras funciones m de xy y n de xy incluye el menos, n de xy. Y ahora vamos a ver que son homogéneas. Ambas deben ser homogéneas del mismo grado. Es decir, vamos a ver m de tx, ty a qué es igual. Esto será tx más 3 ty, podemos sacar un factor común t y queda t factor de x más 3y, es decir, esto es t por m de xy. Por lo tanto, es una función homogénea de grado 1. Vamos a ver con n. N de tx, ty, ¿quién será? Bueno, esto es menos 3tx más ty. Podemos sacar un factor común t y queda factor de quién? De menos 3x más y. Y bueno, esto va a ser t veces n de xy. Podemos ver, es una función homogénea, también de grado 1. Conclusión, la ecuación diferencial es homogénea de grado 1. Y si es homogénea de grado 1, podemos hacer una de las sustituciones. ¿Qué prefieren sustituir, x o y? ¿Qué sustituimos, x o y? X. Vale, vamos a sustituir x. Entonces, para sustituir x, recordemos, x va a ser algo de la forma v por y entonces calculamos el diferencial de x. El diferencial de x, ¿quién va a ser? Va a ser b por dy más y por db. Lo único que hacemos ahora es reemplazar en la ecuación diferencial. Puede ser en cualquiera de las presentaciones. Bien, puede ser en cualquiera de las presentaciones, aunque, a ver, la idea es que vamos a separar variables. Entonces, no importa en cuál de las presentaciones hagamos la sustitución, igual vamos a tener que hacer cuentas. Vamos a hacerla en esta expresión en la que está igualada a 0 para ver cómo queda. Tenemos entonces x, que va a ser b por y menos 3 veces y, ¿cierto? Menos 3 veces, perdón, más 3 veces y por el de x, entonces multiplica a b por dy más y por db, y esto va a quedar menos la función n, que es 3x más y, entonces queda 3 veces x, que es b por y, más y, esto por dy, igualado a 0, ¿vale? Es igualado a 0. A ver, vamos a agrupar todo lo que tenga que ver con dy. Por acá aparece dy y por acá también aparece dy. ¿Ok? Vamos a agrupar todo esto que tenga que quede con dy. Entonces, ¿qué va a quedar con dy? A ver, con dy va a quedar esta parte de aquí, queda b por y más 3y. Y lo que queda con dy de esta otra parte, ¿qué sería? Sería entonces menos 3 veces b por y. Ah, bueno, acá espere que falta multiplicar por b, ¿no? A ver. Con y, ¿qué queda? Bueno, esto multiplicado por b de y queda b cuadrado y más 3
b por y. Y ahora sí, factor, acá metemos este de y en el factor común y queda menos 3b por y menos y. ¿Correcto? Así. Y lo que queda con db, ¿quién es? Entonces con db quedará solamente esta parte cuando multipliquemos b por y más 3y por y de b. Quedaría b por y cuadrado más 3y cuadrado y esto igualado a 0. Acá vamos a hacer algunas cuentas. Bueno, acá estas dos expresiones se simplifican. Y acá esto que tiene de y, puedo hacer un factor común y, ¿cierto? Y quedaría factor común y que multiplica a quién? A b cuadrado menos 1, ¿vale? De la otra expresión, la que tiene el de b, puedo hacer un factor común y cuadrado y queda y cuadrado b más 3 por b más 3 igualado a 0. Recuerden que el objetivo aquí es separar las variables. Vamos a separar las variables, entonces, bueno, voy a dejar esto acá. De b, voy a poner aquí y cuadrado por b más 3. Y esto va a ser igual a menos, voy a escribirlo así, y por b cuadrado menos 1 por dy. Y ahora lo que hago es separar las variables. Entonces, a la derecha, ¿qué voy a dejar? Voy a dejar este menos, voy a dejar la y. Voy a pasar a dividir el y cuadrado, ¿vale? Entonces queda acá dividido en y cuadrado por dy. Y a la izquierda voy a dejar el de b, el b más 3, y voy a pasar a dividir el b cuadrado menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Vale, separamos las variables. Una vez separamos las variables, entonces procedemos a hacer ¿qué? Las integrales. Bien, en la parte de la derecha nos queda la integral de 1 sobre y, que va a ser menos logaritmo natural del valor absoluto de y. Y aquí podemos poner de una vez esa constante de integración. Y en la izquierda nos queda una integral que, a ver, que podríamos separarla haciendo fracciones parciales, ¿vale? O hay otra forma, ¿no? ¿Qué otra forma se les ocurre? Bueno, podríamos, una opción es fracciones parciales. Voy a hacer esta integral aquí aparte. Tenemos la integral de b más 3 sobre b cuadrado menos 1 por lo que es db. Sustitución, pero bueno, puede ser sustitución, pero hay que separarla entonces en dos integrales, ¿verdad? Y en una de estas integrales se puede hacer la sustitución. Incluso en una de las integrales podríamos, por ejemplo, el denominador separarlo como b más 1 por b menos 1, teniendo en cuenta que es una diferencia de cuadrados, y el b más 3 lo puedo escribir como b más 1 más 2. Separo en dos integrales y una de las integrales me va a quedar la integral de 2 sobre, bueno, una de las integrales va a quedar 1 sobre b menos 1 y la otra va a quedar 2 sobre b cuadrado menos 1. ¿Sí? Si lo escribo de esta forma y separo en dos integrales, entonces, o en dos fracciones primero, la primera fracción va a quedar 1 sobre b menos 1. Y la segunda fracción va a quedar 2 sobre b cuadrado menos 1. ¿Vale? Sobre b cuadrado menos 1. Entonces, podríamos escribirlo así, db. ¿Y cómo quedarían estas integrales? La primera integral, ¿qué es? Logaritmo natural del valor absoluto de b menos 1, ¿verdad? Y la segunda integral, ¿se les asemeja a algo o no?
Al seno inverso. Al seno inverso, pero recordar que eso tiene una raíz cuadrada, ¿no? Profe, es una directa un poco rara. Una directa un poco rara. Sí, es logaritmo de b-1 sobre b+1. Vale, a ver, vamos a mirar acá en este texto. ¿Alguna vez vieron algo de funciones hiperbólicas ustedes? Vamos a ver por aquí. ¿Sí vieron algo de funciones hiperbólicas? Bueno, resulta que cuando uno ve funciones hiperbólicas, a ver, esto es sección 3.10 del texto de SIL. Puede ver, a ver, acá tenemos seno y coseno hiperbólico, tangente, secante, bueno, las funciones hiperbólicas. Por acá aparecen las derivadas de las funciones hiperbólicas, luego aparecen las funciones hiperbólicas inversas. Estas funciones hiperbólicas inversas. Y luego de esto aparecen las derivadas de funciones hiperbólicas inversas. Y si ustedes observan, miren la derivada, por ejemplo, de la tangente hiperbólica inversa. La derivada de la tangente hiperbólica inversa es esto que está aquí, ¿vale? De esta manera podemos establecer que la integral de 1 sobre 1 menos, por ejemplo, x al cuadrado de x, de hecho es la tangente hiperbólica, hiperbólica inversa de x, ¿vale? Se puede establecer eso. Entonces, si esto ya han visto o vieron algo de esto, tal vez podrían recordarla. Si no, esa se puede hacer con fracciones parciales. Y de hecho, bueno, si vamos a las identidades de funciones hiperbólicas inversas, podemos observar que la tangente hiperbólica inversa es esto. Bueno, antes de pronto decir aquí algo que esté incorrecto. Vamos a poner aquí el menos, ¿vale? O sea, la integral que está acá es tangente hiperbólica inversa, pero la que tenemos que resolver nosotros es la integral de 1 sobre u cuadrado menos 1, ¿sí? Es decir, es el mismo denominador, solamente que multiplicado por menos 1. Entonces, ¿qué pasa con respecto a esto? Bueno, si queremos resolver la que estamos resolviendo, ponemos acá un menos, acá quedaría menos la tangente hiperbólica inversa. ¿Y quién es la tangente hiperbólica inversa? Miren, la tangente hiperbólica inversa será entonces menos un medio del logaritmo natural de 1 más x sobre 1 menos x, que creo que era lo que estaba diciendo el compañero, todo más una constante de integración, ¿verdad? Este era el resultado que estaba mencionando el compañero. Tal vez cuando ustedes lo hacen por fracciones parciales, quedaría como menos un medio del logaritmo natural de 1 más x o de x más 1. Bueno, yo lo estoy haciendo acá con x, pero es totalmente análogo a hacerlo con u. Y acá más un medio del logaritmo natural de 1 menos x. Bien, recordar la propiedad de logaritmos, que el logaritmo de un cociente es una diferencia de logaritmos, ¿vale? Con unas fracciones parciales les quedaría de esta forma, quedaría esta presentación. Bien, un medio también podría llegar a ser una raíz cuadrada en todo esto, ¿vale? Otra propiedad de logaritmos podríamos usar allí. Entonces, bueno, hay algunas propiedades que podemos usar, pero es análogo a este resultado. Entonces podrían hacerlo de esa manera si han visto o si recuerdan algo de lo que son funciones hiperbólicas. Si no es así, entonces pueden usar igual las fracciones parciales, ¿vale? Entonces, bueno, ahí teníamos este 2 por el 1 medio que quedaba. Nos queda entonces como, nos queda como menos el logaritmo natural
logaritmo natural de quién? De 1 más u sobre 1 menos u, ¿vale? Entonces acá vamos a poner 1 más u, bueno, de hecho acá queda un valor absoluto, de 1 más u sobre 1 menos u. Bien, entonces vamos a incorporar este resultado acá. Logaritmo natural de b menos 1. Bueno, ya acá puse u, estos no son u, estos son b's. Logaritmo natural de b menos 1 menos el logaritmo natural de 1 más b sobre 1 menos b. De hecho, estos dos logaritmos podríamos agruparlo en uno solo, ¿no? ¿Cómo? Voy a borrar esto. ¿Cómo podríamos agrupar esto? Como un solo logaritmo, propiedad de logaritmos, tenemos que el logaritmo de una resta o de una diferencia se puede ver como el logaritmo, bueno, perdón, resta de logaritmo se puede ver como el logaritmo de un cociente. En este caso, tengo b menos 1, todo dividido, ¿en quién? En 1 más b sobre 1 menos b, así, igual a menos el logaritmo natural de y más c. Y acá podemos hacer alguna cuenta, ¿no? Podemos hacer alguna cuenta y bueno, esto quedaría básicamente así, logaritmo natural, ponemos acá esto valor absoluto y nos quedaría menos b menos 1 al cuadrado sobre b más 1 igual a menos el logaritmo natural de y. Bueno, a ver, todas estas expresiones pueden ser opcionales porque finalmente vamos a dejar la solución de manera implícita. Vale, acá tenemos un poco ya una forma más o menos final de la solución a la ecuación diferencial, pero la solución a la ecuación diferencial debe estar en términos de ¿quién? De x y y. Por lo tanto, finalmente nos vamos a devolver en la sustitución. Recordar que hicimos la sustitución x igual a b por y, de modo que b es igual a x sobre y. Dicho lo cual, entonces nos queda la siguiente solución, logaritmo natural del valor absoluto de menos, acá, b, que es x sobre y, menos 1 al cuadrado sobre x sobre y más 1, todo esto igual a menos el logaritmo natural de y más una constante. Esa sería la solución. Bueno, ahí tal vez se pueden hacer algunas que otras cuentas, pero podríamos dejarlo así, ¿vale? Así podríamos ya dejar la solución. ¿No hay preguntas? ¿Hacemos otro? Sí, Vamos a profe, hacer otro. A ver, escójanlo ustedes esta vez. Hagamos otro del 1 al 10. Ya hicimos el 8. ¿Cuál escogen? En el 10. 10. el 10, profe. Listo.
Bien popular ese problema 10. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer entonces el problema 10. Bien, el problema 10 establece lo siguiente. Tenemos x por dy de x igual a y más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos y cuadrado, ¿vale? Y bueno, dice que x debe ser positivo, ¿bien? Para la solución. Ya veremos en dónde usar esa información. Lo primero que vamos a hacer entonces es buscar la forma. Tenemos x de y igual a y más la raíz de x al cuadrado menos y cuadrado por dx. Y entonces reescribimos todo así. Y más raíz de x al cuadrado menos y cuadrado. Todo esto por dx menos x de y igual a 0. Podemos identificar acá nuestras funciones m de xy y n de xy. La función m de xy es homogénea, es de grado 1, vamos a verificar eso. Entonces mtx, mty igual a ¿qué será? Entonces tenemos acá ty más la raíz cuadrada de tx elevado al cuadrado menos ty elevado al cuadrado, y vamos a poder hacer lo siguiente. Acá tenemos raíz cuadrada de t cuadrado por x al cuadrado menos t cuadrado por y cuadrado. Hago un factor común t cuadrado acá dentro de la raíz, distribuyo la raíz y queda ty más t por la raíz de x al cuadrado menos y cuadrado, y finalmente hacemos un factor común t y nos queda factor de y más la raíz de x al cuadrado menos y cuadrado. Es decir, esto es t veces la función m de x, y. De esta manera podemos ver que esta función es una función homogénea de grado 1. La función n también es homogénea de grado 1. Vamos a ver. N de tx, ty. Esto será igual a ¿qué? Entonces será igual a menos tx, que si lo escribimos como t factor de menos x, esto será t que multiplica a n de x, y. Homogénea de grado 1. Entonces, bueno, para variar un poco las cosas, vamos a hacer la sustitución, en este caso con y. Y será igual a u por x, y entonces el diferencial de y, ¿quién será? Será u de x más x por du. Y reemplazamos, ¿vale? Vamos a sustituir aquí. Entonces tenemos lo que viene siendo y, u por x, más la raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado, que será u cuadrado de x al cuadrado. Y esto viene siendo y cuadrado. ¿Esto por quién? Esto va a ir multiplicado por el de x menos x por el de y. Y el de y es u de x más x de u. Más x de u. Todo esto igualado a 0. Vale. Nuevamente vamos a asociar. Vamos a hacer asociativa de todo lo que tenga el de x. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué nos va a quedar acá con el de x? Vale, con dx queda toda esta primera parte, que va a ser u por x más, acá voy a ir haciendo algunas cuentas, voy a hacer un factor común, x al cuadrado, y queda factor común de 1 menos u cuadrado, ¿vale? Y de esta segunda expresión lo que tiene de x es
u por x. Queda entonces acá menos u por x y no queda nada más con dx. Ahora, ¿qué queda con du? Con du va a quedar solamente menos x al cuadrado por du. Esto igualado a 0. De esta manera vamos a proceder con la separación de variables. Acá tenemos ux menos ux. Aquí quedará entonces el de x. Y bueno, acá es donde aparece inicialmente la condición. Porque la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a ¿qué, muchachos? X. Es igual a valor absoluto de x. Bien, es igual a valor absoluto de x. Por ejemplo, si ustedes hacen, qué sé yo, menos 2 elevado al cuadrado y luego sacan la raíz cuadrada, esto les va a dar 2. Bien, no les da menos 2, da 2. Es decir, está funcionando igual que el valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor absoluto de x es igual a x siempre y cuando que esto va a ser x, es decir, la misma expresión si esa expresión es positiva. Acá es donde vamos a usar precisamente esa información para cuando saquemos la raíz cuadrada de x al cuadrado, no poner valor absoluto de x, sino lo que vamos a poner es simplemente aquí x, ¿vale? Porque el valor absoluto de algo positivo es eso mismo. Y acá nos queda la raíz de 1 menos u cuadrado. Al otro lado de la igualdad vamos a dejar de una vez x al cuadrado por du. Y vale, ahora ¿qué hacemos? Separamos las variables. A la izquierda nos va a quedar dx y queda x sobre x al cuadrado. Y a la derecha nos va a quedar 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado de u. ¿Vale? Integramos a ambos lados, en ambos costados. En la izquierda, ¿qué nos queda? Nos queda el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y en la derecha, ¿qué nos queda? Seno a la menos 1. Nos queda seno inverso. Bien, nos queda seno inverso de u. Seno inverso de u. Y bueno, todo esto más una constante. Finalmente lo que hacemos es devolvernos. En la sustitución, recordar que u, a ver, ¿quién es u? Hicimos la sustitución y igual a u por x. Por lo tanto, u es igual a y sobre x. De esta manera tenemos seno inverso de y sobre x más una constante. Profe, una duda. Sí, Si no hubiera esa condición de que x es mayor a 0, hubiéramos dejado el x en un valor absoluto. correcto. Y entonces acá esta integral tiene dos soluciones, ¿vale? Es decir, a ver, vamos a mirar en qué cambiaba esto. Acá esta x hubiese quedado en un valor absoluto, ¿bien? Y entonces acá esta integral se separaba en dos, ¿vale? Una, si x es positivo, entonces esto será igual a ¿quién? Si x es positivo, es igual a la integral de 1 sobre x de x, ¿vale? Y si x es negativo, nos queda la integral de menos 1 sobre x de x. Bien, básicamente nos va a quedar más logaritmo natural o menos logaritmo natural. Si no hubiese dicho nada, ¿vale? Hubiésemos tenido que trabajar con el valor absoluto. Bien. Resulta que tal vez en otros cursos, hasta antes de este curso, algunas cosas se hacían, pero no afectaban mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, algo como esto, tomar la raíz cuadrada, bien, la raíz cuadrada de algo al cuadrado, uno decía simplemente era x, y algebraicamente en muchos momentos funcionaba, ¿no?
y se trabajaba así y no pasaba nada. Aquí hay que tener mucho cuidado con esas propiedades, porque si usamos a la ligera alguna propiedad como esta, podemos llegar a perder parte de la solución. Si uno no trabajara con el hecho de que x es positivo, la verdad es que acá salen dos soluciones al problema. Bien, uno tendría a partir de esta integral, tendría que dividir todo el problema en dos. Y entonces encontraría una familia de soluciones en el caso en el que x es positivo y la otra familia sería lo mismo, pero acá con menos logaritmo natural, así. Sería la otra familia. Y la verdad es que esto cambia mucho lo que vienen siendo las mismas soluciones. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo le doy un valor a x y un valor a y para hallar la constante, si trabajo con una solución me va a dar un valor de c y si trabajo con la otra solución el valor de c será distinto. Bien, y pues esto pues representará cambios en la función y por lo tanto en lo que podemos decir de ella. ¿No me escucha? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Me escucha muy bajito o no me escucha nada? Bueno, yo le pregunto, pero si no me escucha nada, de pronto, ¿cómo me va a contestar, no? ¿Se refiere al chat, profe? Sí. Sí, yo escribí hace un momento, pero ya le escucho bien. Ah, ¿ya me escucha? Bueno, ya iba a Sí. preguntar allí. Sí, yo estaba preguntando si no me escuchaba, eso es como el mal chiste que decían, bueno, alce la mano el que no vino, ¿no? O sea, si no me está escuchando, ¿cómo me iba a responder? Pero parece que sí me escucha. ¿Se escucha bien o se escucha bajito el volumen? Bien, profe. ¿Se ¿Bien? escucha bien? Ah, listo. Bien, profe. Bueno. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja, muchachos, con la solución, porque acá sí que va a ser muy importante tener en cuenta propiedades como esta, porque si no perdemos prácticamente una familia de soluciones al problema y eso sería muy, muy grave. Em, Hay algunas cosas que, bueno, más adelante podrán ir también encontrando, cosas como que recordar que estas integrales, la integral de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x. Bien, si usted de pronto no recuerda eso, y bueno, qué sé yo, por ejemplo acá, digamos que no hubiesen dicho que x era positivo, sino que hubiesen dicho, qué sé yo, que x era negativo. Si hubiesen dicho que x era negativo, entonces acá el valor absoluto, ¿cierto? Era menos x, es decir, acá se hubiese trabajado con un menos, por acá con un menos, y esto era lo único que hubiese cambiado, ¿vale? Pero teniendo en cuenta eso, yo podría decir, bueno, voy a resolver un PBI y quiero poner la siguiente condición inicial. Y evaluado en menos 3 va a ser 1, ¿vale? Digamos que eso va a ser 1. Entonces ahora uno hace las cuentas acá y si no hubiesen tenido cuidado con el logaritmo natural, tal vez estarían haciendo esta cuenta. Logaritmo natural de menos 3 igual al seno inverso, en este caso quedaría de menos 1/3 más c. Y claro, cuando se van a hacer la cuenta en su calculadora de cuánto es el logaritmo natural de menos 3, le dice, esto no está definido, acá hay un error. Y entonces tal vez se quedan ustedes con la pregunta de qué es lo que están haciendo mal y revisan todo el problema y no encuentran el error y tal vez piensan que es que no tiene solución el problema y resulta que puede ser algo tan sencillo como haber olvidado que este logaritmo natural va en valor absoluto. Bien, o sea, son detalles muy pequeños, pero esos detalles a veces pueden hacer que lo que viene siendo la solución a un problema cambie totalmente. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? Ahí para que lo tengamos en cuenta. Bien, tenemos aquí entonces esta solución. En general estas soluciones van a resultar siendo implícitas. Acá de pronto podríamos hacerla explícita, podríamos despejar y, pero la verdad es que en algunos casos puede ser que la forma implícita dé más información. Bien.
Puede ser que dé más información. A ver, no sé, la forma explícita, ¿cómo quedaría? Podemos hacer lo siguiente. Tenemos por aquí logaritmo natural del valor absoluto de x menos c. Yo acá podría escribir incluso más c. Bien, paso la constante al otro lado y la puedo escribir más c porque sigue siendo una constante. Tomaría seno a ambos lados y quedaría acá y sobre x. Por lo tanto, y sería ¿quién? Sería x seno del logaritmo natural del valor absoluto de x menos c. Si yo les pregunto, por ejemplo, aquí, ¿qué valores podría tomar x o qué valores podría tomar y en uno en relación al otro? En lo que está escrito finalmente en azul en esta solución explícita, tal vez lo único que podemos decir es que x debe ser diferente de 0, ¿no? Teniendo en cuenta que acá esto es valor absoluto. De resto, si x es diferente de 0, el seno de un número real es una cantidad real y multiplicado por x no tiene ningún problema. Pero la verdad es que si nosotros vemos los valores que podemos encontrar a partir de esta expresión implícita, esto nos muestra de una forma más directa la relación que debe haber entre x y y para encontrar puntos en la solución. ¿Por qué? Algo que cabe resaltar acá directamente es que x debe ser diferente de 0, ¿cierto? Tanto para el logaritmo natural como para el argumento del seno inverso. Pero por otro lado, resulta que y no puede ser más grande que x. No puede ser mayor que x y no puede ser menor que menos x. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si de pronto y llega a ser el doble de x, nos quedaría seno inverso de 2. Y seno inverso de 2 no está definido. Bien. Esto no se deja ver en lo que está escrito en azul. Pero en lo que está escrito acá en ese recuadro blanco, podemos decir que esto tiene solución siempre y cuando y es ¿quién? Y es menor o igual que x, ¿cierto? Recordar, muchachos, que el dominio del seno inverso está entre menos 1 y 1, ¿vale? Está entre menos 1 y 1. Y debe ser mayor o igual que menos x. Es decir, si uno mira una región en el plano para la cual esto tiene solución, nos quedamos, bueno, lo que está por debajo de la recta y igual a x, pero a la vez lo que está por encima de y igual a menos x. Es decir, para todo punto sobre esta región del plano sirve la solución, ¿vale? Para todo punto sobre esta región del plano serviría como tal esa solución. Observen que en este caso, esta solución está dada para cuando x es positiva, por eso solo estoy tomando esa parte de aquí. Ahí se deja ver más información, podemos observar más información en la solución implícita que la solución explícita. A veces tal vez puede ser una costumbre que tenemos llevarlo a forma explícita siempre, pero no siempre resulta tan conveniente. ¿Ok? Entonces, si lo quieren llevar a forma explícita, no hay ningún problema, pero dejen de todas formas resaltada la forma implícita, porque a veces puede ser más fácil analizar la información en la implícita que la explícita. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de las ecuaciones de Bernoulli. ¿Vale? Ahora hablemos de las ecuaciones de Bernoulli. Aquí están. Las ecuaciones de Bernoulli, las que son tipo Bernoulli, son ecuaciones que tienen una forma muy similar a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si yo escribo lo siguiente, de y de x más p de x por y igual a f de x, esta es la forma que tiene ¿quién? Una ecuación lineal de primer orden escrita en forma estándar, ¿correcto? ¿Qué pasa? Que si yo ahora a esto le agrego en la forma una potencia de y en la parte de la derecha, entonces ahora esto es lo que se conoce como una ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Esto es una ecuación de Bernoulli. Resulta que si y
perdón, si n es, por ejemplo, 0, y a la 0 daría 1 y nos queda una lineal. Si n es 1, nos quedaría f de x por y y se podría pasar a agrupar aquí a la izquierda, ¿vale? Y nos quedaría esto más o menos de la forma acá, p de x más f de x por y todo igualado a 0, ¿sí? Con el de y de x. Es decir, en últimas también es una lineal. Los casos interesantes es cuando n son diferente, n es diferente de 0 y de 1. Para esos casos, esto se conoce como una ecuación de Bernoulli, y para una ecuación de Bernoulli que tiene esa forma, la sustitución siempre va a ser la siguiente: u igual a y elevado a la 1 menos n. Y elevado a la 1 menos n. Aquí necesitamos alguna información, ¿vale? Con esto mismo, con esta misma sustitución es la base para proceder en el ejercicio. Tal vez en algún momento necesitamos incluso lo contrario, no tener u despejada, sino y despejada. De acá también necesitamos encontrar el diferencial. En este caso vamos a encontrar el diferencial. Ese diferencial podría ser el diferencial de y de x, lo que es como tal esta derivada, y con eso podemos proceder, ¿vale? Podríamos proceder. Entonces, bueno, vamos a hacer estos ejercicios, vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a proceder de ciertas formas. A ver, vamos a mirar algunos ejemplos. Vale, del 15 al 22 son ecuaciones de Bernoulli. Entonces, bueno, del 15 al 20 tenemos ecuaciones diferenciales y del 21 y 22 son PBI. A ver, vamos a hacer, qué sé yo, el 17. Vamos a hacer el 17. Lo primero que necesitamos es encontrar la forma de Bernoulli. Y luego vamos a proceder con la solución. Entonces, lo importante es ver la sustitución. Y esa sustitución, ¿a qué nos lleva? Bien, tenemos entonces la ecuación diferencial de y de x igual a y que multiplica a x por y al cubo menos 1. Entonces vamos a ver qué forma tiene, ¿no? Voy a hacer el producto aquí en la derecha y esto sería x por y a la 4 menos y, ¿vale? De esta manera más o menos ya podemos ver cómo conseguir esa forma, ¿no? Voy a pasar simplemente el menos y a sumar a la izquierda y quedaría de esta forma, así, igual a x por y a la 4. Como pueden ver, tenemos la forma de Bernoulli, la voy a escribir acá nuevamente. A ver, la forma es de y de x más una función que dependa de x por y, en este caso nuestra función es 1, constante, y acá una función que depende de x por una potencia de y, ¿vale? Tiene exactamente esa forma. Una vez tenemos esta forma, vamos a proceder con la sustitución. La sustitución, siempre que estemos trabajando con ecuaciones de Bernoulli, va a ser u igual a y elevado a la 1 menos n. ¿Vale? Donde n, ¿quién va a ser? N es precisamente esta potencia, ¿sí? Ese exponente de y. Entonces, para nuestro caso, tenemos que la sustitución va a ser ¿quién? Va a ser u igual a ¿quién? En este caso, a y elevado a la 1 menos 4, ¿vale? Y elevado a la 1 menos 4, es decir, esto es y elevado a la menos 3. Y aquí de una vez voy a escribir a y en términos de u. Y a ver, lo que pasa es que en algunos momentos vamos a querer, por ejemplo, trabajar con u en términos de y en algunos otros momentos puede ser conveniente escribir a y en términos de u. Bien, a ver, acá, bueno, de este lado tenemos que u es igual a y a la menos 3. Bien, y a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre y al cubo.
Es decir, que u es igual a 1 sobre y al cubo, ¿verdad? Entonces, si nosotros ahora despejamos y, ¿qué encontramos? Bueno, y al cubo igual a 1 sobre u, y ahora elevamos todo a la 1/3. Bien, de esta manera encontramos que y es igual a u a la menos 1/3. ¿Vale? Podemos hacerlo así o simplemente manipulando los exponentes de lo que tenemos escrito en paréntesis en blanco, ¿cierto? Si lo que tenemos escrito en paréntesis acá en blanco, todo lo elevamos a la menos 1/3 a ambos lados, nos queda y a la derecha y u a la menos 1/3 a la izquierda, ¿vale? Como lo quieran ver. Una vez tenemos esta información, entonces necesitamos algo de los diferenciales. Principalmente me interesa el diferencial de y. Entonces, para obtener el diferencial de y, podemos obtenerlo directamente de acá, de haber despejado y, de modo que de esto que escribí en amarillo, ¿quién es el diferencial de y? El diferencial de y será acá menos 1/3 de u a la menos 4/3, esto por el diferencial de u, ¿correcto? Y con esta información vamos a sustituir de y me va a quedar una ecuación diferencial en términos de quién? En términos de u y x, ¿vale? Entonces, vamos a proceder con esto de manera que empezamos. De y de x, ¿quién es? Vale, que el de y es menos 1/3 de u a la menos 4/3 de u. Esto es el de y. Todo esto sobre el de x. Bueno, voy a ponerlo acá solamente sobre esto. Bien, de u sobre de x va a quedar así. Ahora queda más y. Bien, ¿quién es y? Bueno, más u a la menos 1/3. ¿Y todo esto igualado a qué? Todo esto igualado a x por y a la 4. Entonces queda todo esto igualado a x y y a la 4, ¿qué es? Bueno, acá le vamos a la 4 y nos queda que y a la 4 es u a la menos 4/3. ¿Sí estamos de acuerdo? La idea es que una vez hacemos esa sustitución en una ecuación de Bernoulli, podemos ver que la ecuación diferencial resultante es lineal. Para ver que es lineal, ¿qué debo hacer? Entonces, recuerden que para ver que es lineal necesito que el coeficiente principal sea 1. Y para conseguir esto, entonces voy a multiplicar toda la ecuación diferencial por ¿quién? Por menos 3. Y también la voy a multiplicar por u elevado a la 4/3. ¿Vale? U elevado a la 4/3. Entonces, a ver, quiero que me digan, este término, ¿cómo queda? Ese término u a la menos 1/3, ¿cómo quedaría? Voy a multiplicar, repito, estoy multiplicando todo por 3 veces, perdón, menos 3 veces u a la 4/3. Todo lo estoy multiplicando por esto. Entonces, claro, menos 1/3 por menos 3 queda 1. U a la 4/3 por u a la menos 4/3 es 1. ¿Cómo queda el segundo término? Menos 3. Menos 3, ¿qué más? U a la 4/3 por u a la menos 1/3 queda u a la 3/3 y u a la 3/3 es u a la 1, es decir, queda u. Y al otro lado de la igualdad nos va a quedar menos 3 veces x, u a la menos 4/3 por u a la 4/3 es 1. Por lo tanto, hemos encontrado aquí una ecuación diferencial lineal en términos de ¿quién? En términos de u y de x. Importante reconocer que la variable independiente es x y la variable dependiente es u. Por lo tanto, nuestra función p de x viene siendo menos 3 y nuestra función f de x viene siendo menos 3x. ¿Vale? ¿Hasta acá vamos bien o hay alguna pregunta?
Profe, ¿será que le puede poner, o sea, por qué la multiplicó? O sea, por la... Vale, entonces, a ver, voy a escribirlo de esta forma. Vale, para pasar de esta línea a esta otra línea, lo que hice fue multiplicar todo por menos 3 u elevado a la 4 tercios. ¿Por qué multipliqué por esto? Multipliqué por algo apropiado para que el coeficiente principal, ¿cierto? Lo que viene siendo el coeficiente que acompaña la derivada, nos dé 1. Entonces, para convertir este menos 1/3 en 1, multiplico por menos 3. Y para convertir el u a la menos 4 tercios en 1, multiplico por u a la 4 tercios. Y pues tengo que multiplicar toda la ecuación diferencial. ¿Vale? Y bueno, ahora resolvemos esta lineal, como ya sabemos hacerlo. Entonces, primero, forma estándar, ya está. Segundo, factor integrante, que va a ser e elevado a la menos 3 de x. Esto es e elevado a la menos 3x. Bien, este va a ser el factor integrante. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la ecuación diferencial? La vamos a escribir de esta forma. Derivada con respecto a x, ¿de quién? De la variable dependiente, u, por el factor integrante, e a la menos 3x. Bien. Y al otro lado de la igualdad vamos a tener la función f de x, que va a ser menos 3x, por e elevado a la menos 3x, ¿cierto? Por el factor integrante. Una vez tenemos esto, procedemos integrando a ambos lados, ¿verdad? De modo que nos queda u por el factor integrante e a la 3x, y acá a la derecha, ¿qué nos queda? Bueno, nos quedaría aquí un menos 3, integral de quién? De x e a la menos 3x de x. ¿Cuánto da esa integral? ¿Cuánto da esta integral de x e a la menos 3x? Esa integral se hace por partes, ¿verdad? Vamos a hacerla aquí. X e a la menos 3x de x. Entonces, ¿cómo escogemos u para las partes? La escogemos como x. Y el de b lo escogemos como e a la menos 3x de x. Entonces, b va a ser e a la menos 3x sobre menos 3, y el de u es el mismo de x. Bien, es el mismo de x. Por lo tanto, esta integral va a ser menos 1/3 de x e a la menos 3x. Bien, quedaría menos, pero con este otro menos del b, quedaría más 1/3 de la integral de e a la menos 3x, y esto por el de u, que va a ser de x. Por lo tanto, todo esto quedaría como ¿qué? A ver, voy a escribirlo en otro color. Todo esto quedaría como menos, bueno, tengo acá menos 3, que multiplica menos 1/3 x e a la menos 3x, y aquí quedaría menos 1/9, ¿vale? E a la menos 3x, bueno, y todo esto más una constante, ¿no? Podríamos poner acá incluso la constante, pero acá ponemos esta constante y ahí estaría. Y esto, u e a la menos 3x. Vale. Finalmente, entonces lo que hacemos es el producto y devolvernos en la sustitución. ¿Ok? Reemplazar nuevamente u. Entonces voy a hacer esas dos cosas de una vez, si les parece. Entonces, u es igual a ¿qué? U es igual a y a la menos 3. Nos queda e elevado a la menos 3x, que es el factor integrante,
Y acá quedaría todo igual a qué. Tenemos menos 3 por menos 1/3. Esto va a ser simplemente 1 por x a la menos 3x. Y quedaría más 1/3 de e a la menos 3x. Todo más una constante. A ver, aquí no nos hacemos lío. Menos 3 por la constante. Vamos a decir simplemente que sigue siendo una constante, ¿sí? Incluso le pongo el mismo nombre, no hay ningún problema. Sigue siendo ahí esa constante y ya estaría. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, una solución implícita, pero una solución explícita la podríamos conseguir de la siguiente manera. Dividimos todo esto en e a la menos 3x y nos quedaría x más 1, ¿cierto? Más la constante sobre e a la menos 3x. Y acá tenemos entonces 1 sobre y al cubo igual a x más 1. A ver, esto lo podemos escribir como c que multiplica a e a la 3x. Y de esta manera nos quedaría que y al cubo sería 1 sobre todo esto que está a la derecha, ¿verdad? Y por lo tanto, y sería la raíz cúbica de 1 sobre x más 1 más c e a la 3x. Así sería una solución explícita. Miren donde aparece la constante, lo que hace variar la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Entonces ahí tendríamos una solución explícita para el problema. 1/3, x más 1/3, o sea, porque era un noveno. Era un noveno de... ¿Cómo, perdón? A ver, un momento. Es que arribita yo tengo un noveno. Sí, en la ¿El ecuación que hay está un en noveno. amarillo? Y cuando sí queda 1/3. Y Acá se puso 1. Sí, ese valor. a ver, pero este menos 1/9 lo estoy multiplicando por el menos 3 que está acá afuera, ¿no? Sí, señor. Entonces quedaría positivo 1/3. 1/3, sí. Y creo que puso usted bajo 1 entero. Yo puse 1, a ver, déjenme ver. Ah, sí, tiene razón. Creo que incluso alcancé a decir 1/3 y igual puse 1, ¿no? Acá positivo 1/3. Entonces acá esto quedaría 1/3. Acá esto también sería 1/3. Y bueno, acá esto también sería 1/3. Gracias. Profe, ¿será que eso me puede explicar por qué puso un noveno? El 1/9 que está en amarillo. Sí, sí, señor, la verdad no entendí por qué. Vale, vamos a mirar. A ver, está acá la integral. Este 1/9 es de acá de esta integral. Porque la integral de e a la menos 3x es e a la menos 3x sobre menos 3. Es por eso. Bien, cuando hago esta integral solita sería e a la menos 3x sobre menos 3. Y entonces este menos 3 con este otro 3 que está en el 1/3 queda 1/9, menos 1/9. Ah, sí, sí, profe, sí, sí. Gracias. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer otro de Bernoulli, pero ahora con PBI, ¿bien? Con condiciones iniciales. La idea es que cuando hacemos Bernoulli, nosotros podemos ver que esta ecuación diferencial se convierte en una ecuación diferencial lineal. Bien importante, muchachos, en muchos casos lo que resulta más conveniente, como les digo, es despejar y
para luego proceder calculando el diferencial de y. Y una vez se calcula el diferencial de y, se sustituye el diferencial de y, se sustituye y se trabaja con eso. Uno podría hacerlo de otra manera y es calculando el diferencial directamente de la sustitución u, ¿cierto? U igual a y a la menos un tercio. Claro, ¿cómo queda este diferencial? Entonces nos queda, el diferencial sería de u igual a ¿qué? Acá no tenemos menos 3 y a la menos 4, ¿cierto? Por de y. Quedaría de esta manera. Pero ¿cuál es el detalle? Que claro, cuando yo despejo de y, mírenlo aquí, si yo despejo el de y me queda en términos de y mismo. Es decir, que de todas formas necesito despejar y para reemplazarlo ahí en el de y. ¿Sí? Si yo despejo acá el de y, esto me quedaría como menos un tercio de, bueno, queda y a la 4 al otro costado por du. Pero entonces el de y no me sirve que quede en términos del mismo y. No me sirve eso. Porque la nueva ecuación diferencial debe quedar en términos de u y de x. Entonces la única forma de saber cómo queda esa ecuación es despejando y, sustituyéndolo acá y se dan cuenta que queda exactamente lo mismo, ¿no? Quedaría acá y a la 4 donde y es u a la menos un tercio, queda u a la menos un tercio elevado a la 4, queda u a la menos 4 tercios multiplicado por menos un tercio, que debe ser exactamente lo que obtuvimos, ¿cierto? Por acá, acá está. Entonces, de esa otra manera, se puede trabajar, sí, pero como les digo, finalmente vamos a resultar despejando el y. Entonces acá una forma fácil de trabajar con ecuaciones de Bernoulli, si bien la sustitución que nos sugiere es hacer u igual a y a la 1 sobre n, la verdad es que es mucho más cómodo despejar de una vez y para calcular el diferencial de y, sustituir en la ecuación diferencial y así más rápidamente nos queda una ecuación diferencial en términos de x y u. Vemos la forma lineal y listo, trabajamos con ella, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a proceder de esa manera también con el siguiente ejemplo. Vale, acá para PBI nos dan solamente dos problemas, 21 o 22. ¿Cuál hacemos? ¿21 o 22? Número 20. 22. Bueno, hagamos el 22. Entonces, a ver, problema 22. Bien, tenemos acá y elevado a la 1 medio por dy de x más y elevado a la 3 medios, esto igual a 1, sujeto a la condición y evaluado en 0 es 4. Bien. Bueno, y evaluada y a la 1 medio de y de x más y a la 3 medios igual a 1. Listo. Lo primero que debemos hacer es buscar la forma de Bernoulli. Entonces, ¿cómo es esa forma? Vamos a conseguir o vamos a hacer que el coeficiente principal sea 1, el que acompaña a la derivada. Es decir, que voy a dividir todo en y a la 1 medio. Si divido todo en y a la 1 medio, queda y a la 3 medios dividido en y a la 1 medio. Esto es y. Y acá nos queda entonces 1 sobre y a la 1 medio, queda y a la menos 1 medio. ¿Correcto? De una vez tenemos la forma de Bernoulli. Cuando trabajen entonces ustedes con una ecuación diferencial que sea de esta forma, una forma similar a esta, les aconsejo que hagan que el coeficiente principal o lo que viene siendo el coeficiente de la derivada, hagan que eso sea 1. Y a partir de ver que eso es 1, se pueden dar cuenta si es lineal o es Bernoulli. Si es lineal o es Bernoulli, entonces trabajenla con esos métodos. Si no es lineal ni Bernoulli, entonces ahora traten de buscar la forma m de xy de x más n de xy de y igual a 0. Busquen esa forma
y con esa forma entonces miren si es exacta. Si no es exacta, miren si se puede construir un factor integrante para volverla exacta, y si aún así no se puede volver en exacta, entonces miren si es homogénea, como vimos al principio de clase, y básicamente eso es como los pasos que uno podría poner a prueba una ecuación diferencial. Primero ver si, por ejemplo, es lineal o Bernoulli, luego ver si es exacta. Si no es exacta, luego ver si se puede construir un factor integrante para que sea exacta, y si tampoco se puede, entonces por ese camino finalmente se ve si es una ecuación que sea homogénea. Bien, si no es nada de eso, normalmente las que son separables son un poco más fáciles de identificar que son separables. Y ver que es separable lo pueden identificar cuando tratan de ver la forma lineal o de Bernoulli. Bien, básicamente piense que acá esto no estuviera hasta y, entonces acá es fácil de ver que de y de x igual a y a la menos un medio es una ecuación separable. Bien, entonces si siguen ese camino, es más o menos sencillo ir descartando casos para poder trabajar con alguna ecuación diferencial. Bien, tenemos Bernoulli, entonces esto es Bernoulli con n igual a menos un medio, por lo tanto la sustitución que se va a trabajar es y igual a 1 menos n, ¿verdad? Queda menos un medio, queda entonces más un medio, es decir, esto es y a la 3 medios. Y si u es igual a y a la 3 medios, entonces y es igual a ¿qué? A u elevado a la 2 tercios. ¿Sí estamos de acuerdo? Y a partir de esto calculo el diferencial. De y, ¿quién es? Va a ser 2 tercios u a la menos un tercio por du. Y simplemente reemplazamos. Reemplazamos acá en la ecuación diferencial. ¿Y qué nos queda? Nos queda de y, que es ¿quién? 2 tercios de u a la menos un tercio por du sobre el de x, ¿cierto? Dejamos ahí el de x quieto, más y, que es u a la 2 tercios, y esto igualado a ¿qué? A y a la menos un medio. Entonces, a ver, y es u a la 2 tercios. Todo elevado a la menos un medio, nos queda u elevado a la menos un tercio. ¿Sí? Esta parte de aquí, ¿qué es? Bueno, esto es, tenemos que y es u elevado a la 2 tercios. Y todo esto va elevado a la menos un medio. Bien, porque a la derecha tenemos y a la menos un medio, donde y es u a la 2 tercios. Hacemos producto ahí de esas potencias, ¿cierto? Y nos queda menos 2 sextos, que es menos un tercio. Vale. Y bueno, una vez tenemos esto, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a proceder a convertir esto en una ecuación en forma estándar. Entonces, ¿qué voy a hacer de este paso para este otro paso? Voy a multiplicar todo por 3 medios u elevado a la 1 tercio. ¿Para qué? Para que el coeficiente que acompaña a la derivada se convierta en un 1. Haciendo eso, entonces acá nos queda du de x. Du de x más ¿quién? Bueno, tenemos acá 3 medios u a la 2 tercios por u a la 1 tercio. Esto es u a la 3 tercios, lo cual es u a la 1. El otro lado de la igualdad tenemos 3 medios u a la 1 tercio por u a la menos 1 tercio. Simplemente es u a la 0, lo cual es 1. Entonces podemos ver, es una ecuación lineal. En este caso, nuestro p de x es constante, nuestro f de x también es constante. Procedemos calculando el factor integrante. Y el factor integrante será e elevado a la 3 medios por el diferencial de x. Es decir, esto es e elevado a la 3 medios de x.
a la 3 medios de x. Luego procedemos con escribir la ecuación diferencial de esta forma. Derivada con respecto a x, ¿de quién? De la variable dependiente u por el factor integrante e a la 3 medios de x. ¿Vale? Todo igualado a qué? A f de x, que es 3 medios, por el factor integrante. 3 medios, así. Procedemos a integrar y nos queda que u por e a la 3 medios de x va a ser igual a qué? ¿A qué es igual la integral de e a la 3 medios de x? Euler a la 2/3 de x. De Eso. Euler a la Bueno, e a la 3 tercera. medios por 2/3, ¿verdad? Sí. Y ese 2/3 por este 3 medios se convierte simplemente en un 1. Y de esa manera acá nos queda solo que, bueno, ya integrando nos queda e a la 3 medios de x. Bien, más una constante de integración. Finalmente despejamos u, ¿quién será? Bueno, paso a dividir esta expresión. Acá va a quedar 1 más la constante de integración. Esto multiplicado por e a la menos 3 medios de x. Y finalmente, entonces me devuelvo en lo que es la sustitución. U era igual a ¿qué? Vamos a mirar, ahora sí. U era igual a y a la 3 medios. Entonces, si escribimos esto así, y a la 3 medios igual a 1 más c veces e a la menos 3 medios de x, tenemos una solución implícita. Podríamos dejarla así. Y a partir de esto resolver el PBI. Entonces, ¿cuál era el PBI? ¿Cuál era la condición inicial que nos daban? Y evaluado en 0 es ¿cuánto? Y evaluado en 0 es 4. Entonces vamos a reemplazar allí. Recordar que y evaluado en 0 igual a 4 implica que x es igual a 0 cuando y vale 4. ¿Bien? Es decir que acá vamos a poner 4 elevado a la 3 medios igual a 1 más c veces e elevado a la menos 3 medios por 0. Y de esta manera entonces nos queda a la izquierda, bueno, e elevado a la 0 es 1, nos queda 1 más c, por lo tanto encontramos que c es igual a 4 a la 3 medios. ¿Cuánto es 4 a la 3 medios? 8. 8, bueno, esto va a ser 8 menos 1, es decir, c vale 7. De esta manera una solución implícita para el problema es y a la 3 medios igual a 1 más 7 veces e elevado a la menos 3 medios más, bueno, perdón, acá, por x. Y esta sería una solución implícita de ese PBI. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hay preguntas?
Vale. Bueno, vamos a dejar hasta acá por hoy.